Bienvenidos a la conferencia de la ingeniería social a la ingeniería artificial. Presento a la ponente. Candela Rabeck es licenciada en Criminología y Seguridad, especialista en prevención de ciberataques y concientización. Con experiencia en SOC, campañas de awareness y charlas educativas en Latinoamérica, se dedica a explicar cómo la tecnología, incluida la IA, transforma las amenazas digitales. Su enfoque es brindar herramientas simples y efectivas para que cualquier persona pueda proteger su identidad en un mundo donde la tecnología nos desafía a diario. Una vez más, bienvenidos. Bien, en la sesión de hoy vamos a hablar sobre la ingeniería social y cómo a lo largo del tiempo se va yendo modernizando. Primero quiero que nos pongamos a pensar en sí qué tienen de común un correo de phishing, una llamada fraudulenta y un video mejor conocido como deepfake. Vamos a pensar unos minutos o unos segundos, si se quiere, porque la respuesta en sí es que todos hoy en día son ingeniería social. La diferencia es que hoy están potenciados con la inteligencia artificial. La ingeniería social no nació con Internet. Si vamos paso a paso y vemos cómo fue escalando, vamos a encontrarnos con una línea de tiempo que acabo de armar, en donde tendríamos desde los 70 hasta la actualidad cómo fue evolucionando a medida que se iba escalando todo en Internet. En los años 70 existía todavía más la forma del cuento del tío, en donde, ya sea de manera presencial, por un extraño que te encontrabas en la calle, o con la aparición de los primeros teléfonos, en donde alguien te llamaba a ciertas horas de la noche haciéndose pasar. Seguramente a todos o a la mayoría en alguna vez de nuestras vidas nos ha pasado este caso de hablar con alguien que se hacía pasar con algún sobrino, como si fuese algún tío nuestro, apelando justamente a nuestra confianza y a que nosotros le íbamos a dar cierta información para que después no sea jugada en contra. En los años 80, después siguiendo con esto y con ya el avanzo de el Internet, el primer virus nos encontramos propagado en disquetes, mostrado como un engaño, podría disfrazarse de un software inofensivo. Siguiendo unos años más adelante, el AOL, que nace en sí el primer phishing masivo, una herramienta que ya está automatizada desde el robo de cuentas AOL. Siguiendo en ese sentido, tenemos dentro de los 1995 a 2000, dos amenazas que son muy conocidas, que son Melissa y I Love You. Melissa se hacía pasar como si fuese un mail en donde te brindaba acceso gratuito a plataformas de pago que en ese momento eran muy vigentes para adultos. Entonces vos cliqueabas y supuestamente accedías a ese contenido. Spoiler, no accedías a ese contenido, sino que te robaban la base de todos tus contactos en ese momento de Hotmail y se los mandaban también esparciendo y haciendo que muchas más de las víctimas se vean reflejadas. Años después, ahí sí en el 2000, sí aparece con otra versión, reversionado el I Love You, haciéndose pasar por un admirador secreto, en donde le mandaba a las víctimas una carta adjunta de amor y la persona iba, no sabiendo a quién se la mandaba, sorprendida a ver quién era esa persona que se la mandaba y se encontraba con que su computadora estaba comprometida. Ya un tiempo más, concientizándonos en que estas cosas podían ir pasando, aparecen todo lo que viene relacionado al phishing, ya sean los phishing, los smishing, enmascarados también del querying. Con la digitalización de los bancos, nos encontramos que hoy en día todo se puede pagar a través de una manera más fácil, el método de QR. Entonces, se vieron muchos escenarios, muchos locales con tiendas físicas comprometidos a que en su código QR, en donde vos podías o podés al día de hoy, esto sigue pasando, pagar con QR, los ciberdelincuentes, y acá ya entra desde el lado también de los delincuentes, porque tiene parte también física, manipulaban
otro QR y lo pegaban por encima de este, haciendo que la gente no vaya directamente a ese QR, sino que tenga otro tipo de intenciones según lo que esta persona malintencionada desee. En 2020, con la aparición de un montón de empresas, por ejemplo como OpenAI, en donde nos vemos con la aparición de ChatGPT, todavía no como es hoy en día y como lo conocemos con la versión 5, nos encontramos con que estas personas que siempre se las rebuscan para que uno caiga, de cierta manera, y con la ayuda de la inteligencia artificial que está comenzando, puede manipular a través de ataques más quirúrgicos. Y ahora si nos ponemos a pensar, yo sabiendo todo esto y diciendo, bueno, pero esto a mí ya no me pasa o que estoy más en sintonía de estas noticias, no son tan nuevas, en 2025 a mí ya no me pueden atacar de esta manera. Entonces, en 2025, ¿cómo podrían llegar los ataques hacia nosotros sin que no nos demos cuenta? Bueno, volviendo un segundo a la slide anterior, combinando todos estos escenarios juntos, unificados y con énfasis a la inteligencia artificial, sumando deepfakes, deepfaces dentro de los deepfakes y deep voices, para poder hacer una combinación del todo el caso, yo lo llamo modelo cubo, en donde tenemos mensajes hiper personalizados, deepfakes de voz y video súper mega concretos de cómo es la persona a través de diferentes inteligencias artificiales y ataques más rápidos y creíbles en base a esto, ¿sí? Vamos a hacer un caso práctico para que pongamos en base a lo que estoy hablando. ¿Este logo lo están conociendo? Bueno, es del consejo SI, claramente del consejo sí. Si yo soy una persona malintencionada y a través de diferentes prompts voy a generar cómo quiero que este logo sea sin necesidad de que cambie mucho, solamente de que mi objetivo es la persona que le llegue ese mensaje que voy a crear, quiero que caiga y que no piense que mi logo está en mala calidad, sino que hacerlo caer en la estafa en la que estoy pensando, voy a generarlos y a través de diferentes, como mencioné anteriormente, prompts, voy a decir, quiero que sea una ave en 3D, quiero que acá como estamos viendo en pantalla, de repente sea un logo, como que sea la misma imagen pero que no lo sea, quiero que este ave, en este caso un águila, tenga como ciertas rarezas en sus movimientos o que simplemente lo genere y me dé esto. Voy a hacer que me hable por mensaje directo, en este caso de una red social bastante conocida que es Instagram. Y si bien acá podemos notar diferentes señales de alerta, por ejemplo, ya vemos que acá mi nombre está personalizado a través de un tag, me da un incentivo, me da también un tiempo de urgencia indicado para que yo no la piense tanto y como no tengo tanto tiempo de poder hacer esa acción, voy a tener que entrar a ese link. Pero si respiro un segundo, veo la imagen, entraría en este perfil. Este perfil no es el de Instagram, ya que Consejos SI realmente tiene redes sociales. Sí, pero tiene Instagram. Y después me pongo a pensar, yo me acuerdo que había recibido una notificación y ese logo es otro, no sé si lo modificaron. Entonces voy a chequear a mis fuentes oficiales, que en este caso es la página web realmente de Consejo SI, y voy a ver que sí, es un águila, sí, es un ave, pero no es exactamente esa, no es ese ave en 3D. Si bien en la misma posición, todo, no comunicaron que iban a hacer un rebranding, por ejemplo. Entonces me pongo a pensar y veo la URL de la página real, del sitio oficial, y digo, no termina en .com, es .edu. Entonces hay un montón de factores que se empiezan a unificar que me hacen dudar. Yo si estos factores no los hubiese visto porque a través de diferentes casos no hubiese visto que me genera necesidad de urgencia, me genera necesidad de que muy bueno para ser real y además no es el logo legítimo, no es la URL oficial, digo, no es realmente quiénes son los que se deberían estar contactando conmigo en el caso de querer dar una conferencia. Entonces digo, ante la duda,
muchas personas contestarían a esta situación, lo ideal es no hacerlo. Directamente es reportarlo haciéndose pasar por una cuenta o por una persona en este caso. Porque si nosotros damos el pie a contestar ese mensaje, lo que estamos haciendo es que la persona del otro lado se dé cuenta de que es una cuenta no solamente real, sino que es una cuenta activa, por lo tanto la va a seguir guardando en su base de contactos ante cualquier otras cosas, y además de eso, no tendríamos necesidad de por qué contestarle. Si nosotros ya anteriormente localizamos ciertas acciones o nos dio el espacio a la duda para poder hacer la acción que es directamente bloquear y reportar. Así que este es un caso que se puede dar, es un smishing, pero podríamos saber que hay un montón de versiones, así como vimos también en la línea del tiempo, que hay un montón de versiones de, a medida del tiempo, cómo fueron evolucionando, hay un montón de versiones de cómo uno lo pueden estafar, ya sean por smishing, como en este caso, ya sean por phishing, por callback phishing, que te pueden llamar. Hoy en día es muy común que se hagan pasar por tu banco y que te digan, tengo estos datos, pero es una base de datos pública, y que en base a eso usen tu confianza para poder seguir con los próximos pasos y que realmente caigas en donde ellos quieran que caigas. Entonces, para cerrar, la inteligencia artificial no inventó a la ingeniería social, pero sí la está llevando a un nivel que nunca antes se vio porque es un nivel nuevo. Entramos en una era donde ya no basta con ver para creer, porque hasta lo que vemos, escuchamos e incluso con nuestros ojos creemos puede ser manipulado. Y de ahí surge el desafío, así como existen licencias para conducir, leyes contra el plagio académico, en algún momento necesitaremos reglas claras que regulen el uso de la inteligencia artificial. Hoy vemos estos primeros intentos que ya hace varios años se vienen dando, y vemos también ciertos pasos en el mundo legal, como ley AI Act en Europa, es una ley que se está recién a principios de año tratando. La Unión Europea es el primer en sí, unión, en sí países que se traen esta problemática, pero la tecnología corre mucho más rápido que las normas hoy en día. Entonces es cuestión de que todos los países nos unamos, de que todas las personas empecemos, además de tener cierta mirada, de tener en cuestión de que esto es un tema a regularizar porque es muy grave. Y hasta que llegue ese marco, la defensa más poderosa sigue siendo la misma. Personas críticas, informadas y capaces de pensar 2 veces antes de hacer el clic, contestar un mensaje o crearle una voz que suena familiar.